Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frensa y hoy llega un episodio sobre el mundo audiovisual, ya sabéis, mi mundo, entre comillas. Vamos a hablar de cine, de televisión, pero esta vez desde el otro lado, no desde el mundo de la actuación, desde el otro lado, el que mucha gente no conoce todavía. Y para eso tengo a dos amigos hoy aquí, un gran productor y un gran director que os voy a presentar. El productor es Harold Sánchez, cubano de origen. Ha producido series en España como El Chiringuito de Pepe, Olmos y Robles, y en México la 8ª temporada del Señor de los Cielos, que hace poco hablamos en este podcast, Paraíso Blanco, Pasión de Gavilanes, Viaje al Centro de la Tierra, Herederos por Accidente, que yo salgo en esa serie. Y también tenemos del otro lado a Sergio Ciruela, un gran amigo, director español, prácticamente ya medio mexicano, podríamos decir. También ha dirigido recientemente, se llamaba Pedro Infante para VIX, donde también tengo una pequeña participación. Viaja al Centro de la Tierra, Herederos por Accidente, Los Elegidos y muchas más que podría echarme aquí la tarde diciendo las series que habéis hecho. Pero es un placer, es un honor teneros hoy aquí. Harold, Sergio, bienvenidos. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Bueno, vamos a hablar un poquito de la industria. Como os comentaba antes de grabar, siempre se habla en este podcast de el lado que todo el mundo conoce, los actores, las actrices, pero a mí me apasiona mucho el mundo técnico, por así decirlo, que es realmente lo que hace que luego podamos salir y poner nuestras caras en la pantalla, ¿no? De eso sabe mucho Harold, que es productor ejecutivo de muchas series y showrunner. ¿Cómo se vive el mundo detrás de todo eso? Bueno, yo creo que sobre todo, digamos, el que ustedes salgan de alguna manera en la pantalla lleva un proceso grandísimo de preparación, de escritura, de diseño, yo creo que es, digamos, como, para mí me parece la parte del proceso más bonita, ¿no? Porque es, como siempre, cuando hablábamos con Sergio, es donde jugamos a ser dioses, donde decimos, este es el que mejor está en este personaje, esta es la mejor locación, esta es la mejor cámara con la que queremos grabar la serie o la película. Y la verdad que cuando entramos en esa dinámica y vamos incorporando a, a todos nuestros jefes de departamentos, que de alguna manera casi siempre están comandados por el productor y por el director, es como ir incorporando gente talentosa que le va sumando ideas, 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 y lo que casi siempre comienza con un destello termina siendo una especie de fogata creativa donde todo el mundo va aportando cosas y donde realmente es después ese resultado final que ve el espectador en la pantalla. Claro. Pero detrás de ese resultado, pues hay un trabajazo o sea, por la parte de alguna forma del diseño, llamarlo de alguna forma, eh, parte de la parte del director y en este caso, productor, y también, bueno, hablaremos de lo del showrunner, eh, eh, pero digamos de esas dos cabezas o de esa bicefalia, por llamarlo de alguna manera, vamos atrayendo a todo el mundo a una idea, a un concepto que queremos contar, ¿no? Y a partir de ahí, pues la gente se va incorporando y va sumando cosas, y esto termina siendo, cuando ya se incorporan ustedes los actores, que terminan, digamos, de darle ese último toque, porque ustedes son la imagen, son los que venden esto. Y la verdad que siempre digo que ese proceso es de los más divertidos, ¿entiendes? Y sobre todo nos pasa de todo. O sea, es como es una lista larga porque al final, aunque tengamos a veces muy buenas ideas, el cliente que termina siendo la plataforma, el canal y demás, es siempre quien toma la última decisión. Entonces, muchas veces queremos hacer ciertas cosas y nos dicen, no por aquí, esto es muy arriesgado, esto creo que tiene que ser más prudente y demás. Y entonces, bueno, pues tenemos ahí como nuestros altos y bajos. Pero yo pienso que de alguna forma lo ideal siempre es encontrar como ese equilibrio entre qué es lo que quiere el cliente y cómo nosotros podemos dar un producto bastante espectacular en función de eso, ¿no? Y que todas las personas que se vayan sumando a ese proceso ayuden a que eso sea más espectacular. Entonces, creo que muchas veces, como tú dices, la gente desconoce como este proceso detrás de cámara, por llamarlo de alguna forma, pero pienso que es un proceso que termina siendo el, digamos que, el más divertido,
Porque ya después, llegar a la grabación y demás, ya es como materializar todo eso que has pensado antes. Pero antes lo hemos tenido que pensar, debatir, buscar opciones, esto es lo ideal, pero la realidad nos da un sopapo en la cara y nos dice no tenemos esa locación espectacular que queríamos, o no nos han dado el permiso, o dónde lo ponemos, o nos llueve el día de la grabación y le toca ahí a Sergio pues hacer el milagro de cómo convertimos algo que no teníamos pensado en sacarlo adelante, porque al final tenemos unos tiempos. Entonces, creo que es un proceso ahí que aunque en la parte más mía, que es como ya cuando lo pones en marcha, tener como un control de eso, el control siempre es muy relativo, Es muy relativo. ¿sabes? Es complejo. Entonces, es muy relativo y necesitas en ese sentido, sobre todo, tener directores creativos y con iniciativa que te den juego, porque las circunstancias muchas veces no son ni siquiera ni de uno ni del director, son las circunstancias del clima o sea, pasaba que íbamos a grabar un lugar y, imagínate, había una manifestación. Y tú dices, ¿y qué hacemos aquí? Pues nos toca pues meternos a la manifestación, negociar, que nos dejen grabar. El otro, pues, o sea, me ha tocado, además, le decía, cuando nos conocimos Sergio, yo le decía, Sergio, voy por cada serie con un tema, o sea, la primera serie, un terremoto, la segunda serie, un huracán, la tercera serie, pues, carreteras paralizadas por un tema ejidal. ¿Entiendes? Entonces dices, bueno, pues ya aparte de la profesión de productor, y me acuerdo además que con el terremoto, que nunca había visto un terremoto ni vivido un terremoto en mi vida, fue como una cosa muy surrealista, pero ya cuando vino lo del huracán, que sí pasé varios huracanes en Cuba, recuerdo que empezaba el huracán y todo el mundo clava cuchillos. Y teníamos, yo creo que todos los cuchillos del hotel clavados por todo el césped del hotel y aquellos no bajaban la lluvia. Entonces le decía, bueno, pongamos cuchillos, pero hay que grabar. O sea, porque si no, esto no lo va a sacar nadie, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que además con el equipo se convierten en temas como recurrentes y divertidos, tú dices, ok, entonces vas aprendiendo y cuando terminas dices, no, pues ya me gradué de productor, de bombero, de negociador de temas ejidales, ¿sabes? Ya controlo los huracanes, cuando venga otro terremoto ya sé qué medidas tomar, ¿entiendes? Pero realmente esa es la parte divertida de nuestro negocio, o sea, que realmente por mucho que queramos tener controladas cosas, la mitad de las cosas nunca las tenemos controladas. Nunca la vas a controlar, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí, pues bueno, con Sergio nos ha tocado pues hacer, hemos hecho comedia, hemos hecho serie de aventuras. Recuerdo tener a Sergio detenido en una escena con muchísimos extras, con locaciones complicadísimas que hacían del Polo Norte y estar parados por una botarga, ¿me entiendes? ¿De Doctor Y Simil? no necesariamente, ¿sabes? Y Sergio decirme, ¿qué hago? Y yo, pues el cliente no nos ha aprobado todavía, no podemos avanzar. Y entonces, y claro, y eso es una presión añadida para el director porque tiene un tiempo, pues quiere hacer la mejor escena posible y todas esas cosas. Y la verdad, de las cosas que siempre le digo a Sergio y que más le admiro es su paciencia. ¿Entiendes? Aquí somos como el yin y el yang. Yo soy como una especie de terremoto, él es como más tranquilo. Pero no nos queda de otra. Es como complementarnos en eso porque a veces la complejidad termina recayendo en sus hombros. Claro, Entonces, además vosotros habéis hecho varias producciones juntos, ¿no? Tú como productor, tú como director. De hecho, quiero mencionar una que es Viaje al centro de la Tierra, de Disney Plus, con Óscar Jaenada, una superproducción que hicisteis. ¿Cómo es ese proceso, no? Porque se habla mucho de que desde lo que el guionista piensa, a lo que escribe, a lo que se graba, a lo que queda, wow, ¿no? Y yo sé que en esa serie habéis tenido que hacer maravillas para que quede como quede, que ha quedado, de verdad, chicos, increíble. O sea, visualmente es un espectáculo. Tú como director, Sergio, sé que te has enfrentado a días de rodaje de llegar y decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es eso? Bueno, antes que nada, Juan, permíteme un segundo para darte la enhorabuena por tu podcast, ¿vale? Gracias. Por este contenido de calidad y porque por la cercanía y el cariño que te tengo también te he visto crecer mucho y me alegra muchísimo por mis amigos y por ti que te vaya
súper bien y que hagas este tipo de contenidos que se admira, ¿vale? Y gracias por el tiempo y la oportunidad de estar aquí contigo. Es un placer teneros a los dos, lo he dicho al principio. Con Harold no he tenido tanto tiempo para compartirlo y conocerlo personalmente. A ti, pues estás dentro de mis amigos, es un placer tenerte aquí. Sé que a veces como amigo parece una tontería, ¿no? Pero es como de... agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir y que vengas aquí a compartir con la gente pues todo lo que has hecho No, muchísimo. yo no, encantadísimo de estar aquí. Ya me tocaba, ¿eh? Te lo digo. Y nada, bueno, pues respondiendo un poco a tu pregunta, y ya lo externalizo fuera de no solo el viaje en centro de la Tierra, en todo, ¿no? Al final siempre, como dice Harold, no tienes un control absoluto sobre todo, ¿no? A mí me ha tocado improvisar en cualquier tipo de proyecto en los que he estado, ¿no? He llegado, tú vas con tu guión técnico, digamos, has hecho tu planificación, has hecho tu scouting, llevas una idea, pero luego te encuentras con un montón de adversidades que no puedes controlar, ¿no? Como dice Harold, desde un acontecimiento natural hasta que un actor se te puede enfermar o te empieza a llover, o incluso nos ha pasado que el set pues, no estaba como debería de estar y entonces pues, hemos tenido que parar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí sale un poco la responsabilidad que tienes tú en ese momento, ¿no? Como líder de un equipo dentro de un rodaje, de no permitir que el rodaje se te caiga, ¿no? Y buscar soluciones. También hay que ser una persona un poco flexible, ¿no? Y abierta a decir, oye, necesito cambiar esto, no voy a ser como férreo con un guión que tengo en la cabeza, porque a veces salen este tipo de eventualidades que tienes que solucionar, ¿no? Porque al final perder un día de rodaje, y aquí el productor lo sabe, es algo que es ínfimamente caro, ¿no? Entonces, y le puede dar en la madre a la producción. Entonces, siempre, en la medida de lo posible, salvar lo que se pueda de la producción, siempre bajo los estándares de calidad, ¿no? Y siempre bajo los parámetros que uno se marca, ¿no? Pero buscar soluciones y ser creativo, ¿no? A veces yo he llegado a improvisar escenas que digo, oye, me gustan más como han quedado que como las tenía pensadas, ¿no? Y eso surge la creatividad innata, ¿no? Spielberg, de hecho, lo hace mucho, ¿no? Llega al set, muchas escenas no las tiene ni pensadas, llega y pone la cámara y en ese momento te sale la inspiración divina de decir, oye, esto no lo había pensado, ¿no? A mí me ha pasado llegar y tener un espejo que en ese momento no estaba y digo, oye, este plano podría estar increíble, ¿no? Hacerlo aquí y en ese momento vas improvisando sobre la marcha, ¿no? Y es un poco la plasticidad que tú tienes que tener como director para enfrentarte a ese tipo de situaciones y no caer en un estado de estrés y de tensión o de ansiedad, que también lo he visto, ¿no? Hay muchos tipos de directores en este medio, yo respeto cada quien como es. Yo soy un director bastante tranquilo en la medida de lo que cabe. He tenido mis momentos también, obviamente, porque tienes mucha responsabilidad y cuando te suena el teléfono y ves el nombre del productor o ves Harold ya dices, aquí hay algo malo, ¿no? Entonces, claro, pero intento como controlar porque al final tú como el capitán de ese barco en ese momento que es en el rodaje, tú tienes que dar, aunque estés cagándote de miedo por dentro o de estrés o de ansiedad, tienes que transmitir lo contrario, ¿no? Porque si tú te estresas, tu barco se hunde. La gente necesita que tú vayas con las ideas súper claras y vayas como navegando con el timón directo a la dirección que quieres ir encaminado, ¿no? ¿Te ha tocado de repente estar en un rodaje y decir, no lo tengo claro, pero le voy a hacer a la gente ver que sí lo tengo claro, pues si no, esto se va a la mierda? Todos los días. O sea, por Sí, supuesto. no, y eso es un gran punto, o sea, es un gran punto por lo que dice Sergio. Yo recuerdo que cuando estudiaba en San Antonio de los Baños, en Cuba, tuvimos uno de los maestros que tuve ahí fue eh, Oliver Stone, y Oliver Stone decía una cosa que tenía toda la verdad. Decía, ¿cuál es la cualidad que tiene que tener un director? Me decía, saber lo que quiere. Así. Y la verdad, tiene que ser así. O sea, pienso, y lo que dice Sergio es muy importante, o sea, no nos damos cuenta, pero si tú tienes un equipo donde un director no tiene claro lo que quiere, se genera una sensación de zozobra en todo el mundo y de inseguridad que termina siendo contraproducente completamente para la historia, para el producto en sí mismo, para el propio equipo, porque la gente dice, ¿aquí qué hacemos? ¿Dónde está nuestro capitán que tiene que decirnos? Entonces, yo siempre intento en ese sentido apoyar mucho a mis directores porque creo que al final ellos tienen que sentirse seguros. Eh, para eso discutimos hasta la saciedad de las cosas, porque creo también que es un tema muy práctico de saber, sobre todo porque
aquí venimos de unos antecedentes que a veces son complejos. Normalmente los directores, y la mayoría de casi todos los directores con los que he trabajado por primera vez, vienen a hablar con el productor siempre como casi en una posición de, llamémosle, de defensiva. ¿Por qué? Porque la postura del productor normalmente o lamentablemente en muchos casos ha sido la de una persona que dice no a todo, porque además considera que entonces el dinero se gasta. A ver, el dinero hay que gastarlo. El problema es que hay que gastarlo bien, que es distinto. Entonces, romper como esa primera barrera de siento que me van a decir que no. Y yo soy el que dice, hagámoslo al revés. Veamos exactamente qué es lo que necesitas. Y en ese sentido, creo que de mi parte, pues, soy el primero que me gusta ver lo que voy a producir con la ambición de ver lo más espectacular posible. Tuve otro maestro que era el rey en el negocio, que es Roy Corman. Y Roy Corman decía, si haces una película por $1 millón y parece de 3, eres un genio. Y si haces una película de 3 y parece de 1, dedícate a otra cosa. Entonces también esa parte es un reto, pero tiene que ir, sin ninguna duda, tiene que haber una relación ahí súper compenetrada con tu director, porque esas cosas se consiguen con el trabajo de equipo. No es solamente por tú decir como productor, quiero que esto que es de 3 parezca de 10, tiene que ser una combinación de mucha gente. Y dices, ¿esto lo podemos cumplir, sí o no? No mandas al director a la guerra sin fusil. Y le dices, tienes hoy que hacer 28 escenas que es inviable hacerlas. O que si las haces, las vas a hacer mal. Lo que realmente compromete ese trabajo del director. Y la verdad que muchas veces, siempre digo lo mismo, es como injusto en el medio, porque a veces sale algo mal y la gente le echa la culpa al director, pero la gente no sabe en qué circunstancia mandaste al director a hacer esas escenas, cuántas escenas le pusiste ese día, con qué tuvo que lidiar esas cosas. Y entonces, por eso creo que de alguna forma, o yo, como lo veo como productor, es que soy el que tiene que proteger y defender al director. ¿Entiendes? Yo tengo que aislarle a él de todos los problemas, que él se centre única y exclusivamente en sacarle mayor partido al set, a cada actor, con el director de foto, con cada una de esas personas, que son los que hacen la magia. ¿Entiendes? Ya uno ha llegado hasta ahí y los ha puesto en esa dirección. Claro. Porque al final, esto es un trabajo de equipo. Si él hace algo mal, todos vamos a lucir mal. Eso a la gente le cuesta entenderlo en esta profesión, ¿sabes? Que es un trabajo en equipo, porque muchas veces tú ves series o películas y dices, wow, qué gran dirección, pero le falla el arte, le falla el guión, no sé qué. Entonces, para que todo esté bien, esas obras maestras que todos hemos visto, que dices, es que no le falla nada, no le sobra nada, llegar a eso es realmente todo un trabajo. Yo creo que la gente no se imagina la cantidad de horas y meses que nos lleva a veces levantar una serie, ¿no? Tú como productor, Harold, ¿cómo eliges a un director o a una directora para una serie? Porque yo sé que con Sergio has trabajado muchas veces, o sea, ¿en qué te fijas? De la casualidad, por ejemplo, con Sergio, que nos conocimos acá, aparte de que yo sí creo, como dijiste, que ya Sergio es, y yo le digo que lo diga así, que es como mitad español y mitad mexicano, porque creo que es así. Y eso le da un valor dentro del mercado, porque creo que conoce dos lugares donde la industria tiene un gran significado. Eh, yo creo que lo importante, primeramente, a veces creo que hay que ver cuál es la historia que vas a contar. O sea, cuál es la historia, cuál es el contexto de esa historia, si va a ser más de un director, ¿entiendes? Porque digamos que por los propios, eh, eh, digamos, conceptos de producción, ya la mayoría de las series te toca casi siempre tener más de un director. Y en este sentido te toca unir, como digo yo, escenarios y unir personalidades que necesito que terminen aportándose mutuamente y creciendo mutuamente. ¿Sabes? Es como lidiar con egos, pero intentar que esos egos se pongan a trabajar en función del producto que van a hacer. No es si soy mejor o soy peor que tú, sino directamente cómo los dos asumimos el proyecto desde la generosidad de encontrar un mismo mecanismo, una misma idea, y esa idea plasmarla, y de alguna manera ahí me toca como productor ser esa guía de unión, ser como esa junta, ¿entiendes? Entonces, depende, hay productos
que están más enfocados en la acción, hay productos que están más enfocados en la comedia, que es un género muy complicado de hacer. El ritmo también, El ¿no? ritmo, La velocidad que tienes que el llevar ritmo en que rodajes. tienes que tener. Hay productos que por el tipo de producción tienes que producir más minutos. Hay directores que tienen un entrenamiento más en eso y que lo hacen muy bien. Hay otros productos que necesitan, digamos, una parte súper artesanal y tienes que saber quién entra más en esa dinámica artesanal para conseguir eso. O sea, es un Tetris. Es un Tetris. Evidentemente, mi consejo siempre, que se lo digo a los actores, un día me decía un actor, yo soy actor de teatro. Decía, no, tú eres actor, ¿entiendes? Tú trabajas en el teatro, trabajas en la tele, trabajas en el cine. Cada medio te va a dar un entrenamiento y cada medio te va a dar unas reglas del juego. ¿Me entiendes? En el teatro tienes que proyectar más, en el cine posiblemente tienes que proyectar menos y en la tele pues posiblemente ya proyectas menos porque ya cada vez es una televisión o sea, que para mí ahora mismo tiene una calidad muy parecida al cine. Totalmente. ¿Entiendes? Entonces todas esas cosas cambian. Lo mismo pasa con los directores. Yo siempre digo, lo que es importante es que sean versátiles. ¿Me entiendes? Que consigan ver y que también se sientan ustedes. Porque yo creo que también hay muchas veces que falla, que te dicen, ven que vamos a hacer una serie de estas cosas y no tienes ni idea. Creo que a veces uno tiene que dar un pasito al lado y decir, oye, no estoy preparado todavía para hacer esto, pero puedo hacer esto. Es a veces complicado, porque No, es un arte. tienes que unir todos esos elementos y hacer que también que esa persona se sienta cómodo. Mucha gente a veces es irresponsable y te dice, sí lo hago, pero ya no desde el director. Te digo de jefes de departamento, o te digo de técnicos, o te digo de gente que no está preparado para asumir una responsabilidad más grande y te dice, sí la hago. Y después te encuentras con los problemas que terminan siendo mucho más costosos para la producción. Normalmente la selección del director es una decisión que tomas con el cliente, no es una decisión que siempre tienes como productor tú solo, ojalá, pero ya hay cada vez más injerencia en ese sentido y muchas veces, de hecho, me ha tocado algunas veces que te ponen hasta directores que en ese sentido no son los más apropiados, ¿me entiendes? Pero vienen de hacer un producto que ha funcionado, o te toca lo mismo, te ponen unos protagonistas que muchas veces no son el perfil adecuado para la serie que vas a hacer, pero directamente entran otros intereses comerciales o actores que tienen un contrato de exclusividad o todo este tipo de situaciones donde, al igual que el director tiene que en una segunda parte tomar todo ese, como digo yo, todos esos ingredientes y hacerse un ajiaco, pues te toca a ti como productor antes coger todo eso y decir, espérate, ahora te voy a poner para que veas cómo va a ser el caldo que tenemos que hacer. Esas cosas pasan, ¿eh? Muchas veces en esta industria está el proyecto encima de la mesa y yo creo que nadie sabe realmente qué vamos a contar aquí, ¿no? A veces pasan esas cosas. No sabía que habías estudiado en San Antonio de los Baños. Para quien no lo sepa, esté escuchando el podcast, San Antonio de los Baños es una escuela de cine de las más prestigiosas del mundo, sobre todo en el mundo de habla hispana, cubana. A mucha gente puede que le extrañe que una de las mejores escuelas de cine esté en Cuba, ¿no? Por cómo la gente igual tiene ese concepto de Cuba. Yo estuve a punto de estudiar, cuando era un jovencito me dio la neura y casi me voy allá a estudiar, al final no fui, pero bueno, qué bonito. Han estudiado muchos directores de cine español, Benito Zambrano. Bueno, Benito estudió una generación mayor que la mía, pero digamos que sí, en este caso a mí me tocó ser el primer productor cubano que se graduó de la escuela y bueno, yo creo que se veía más como una especie de profesión masoquista, que la escuela no graduaba productores, graduaba directores, guionistas, directores de foto, pero nadie quería ser productor. Primero, yo creo que porque nadie sabía que era ser productor, ¿entiendes? Tuve mucha suerte de tener, digamos, de hecho, la cátedra de producción casi se creó conmigo y con una chica dominicana, porque hicimos como un plan de estudios pidiendo, en aquel entonces teníamos el lujo de que la escuela llamaba a todos los profesionales del mundo y iban. Y eso era un lujo. Entonces tú decías, pues yo quiero tener eh, a Roy Corman de maestro y claro, y Roy Corman venía una semana y me daba clases. Entonces era como decir, estoy con el dios de la producción independiente
y después se lo contabas a tus amigos cuando habías crecido y habías salido de la escuela y te decían, eso es mentira. Y decía, bueno, pues yo me pasaba dando clases con él en la piscina porque era el único estudiante de producción. Y el tipo me decía, para acá vamos a ir en un aula, sentémonos en una mesa ahí en la piscina de la escuela y damos las clases. Entonces, todo ese tipo de cosas, pero evidentemente sí nos dio la posibilidad y la escuela ha sido un gran lugar donde se ha graduado muchísima gente de toda Iberoamérica, que después empezaron a entrar casi de todo el mundo. Y creo que eso le dio un gran impulso a la industria en toda Latinoamérica y en España, ¿me entiendes? Porque yo tuve muchos compañeros españoles, tanto en la generación mayor a la mía como en mi generación. Entonces, creo que todas esas cosas aportan y evidentemente fue un lujo. O sea, de otra manera creo que no hubiéramos podido estudiar. Y esto sobre todo porque fue una iniciativa que lo llevó muy cerca Gabriel García Márquez y lo apoyó desde su fundación. Y creo que ha sido uno de los mejores regalos que nos ha dado a los profesionales de este medio, a todos los que hemos podido pasar, ya sea curso regular, talleres, porque la escuela hacía muchos talleres especializados y eso, pero nos permitió, pues, primeramente un nivel de relaciones enorme, porque Claro. yo estudiaba éramos 50 estudiantes o sea, de 25 países. Entonces, al final conocíamos todos. De hecho, en la actualidad me dicen, vamos a grabar Argentina. ¿Quién se graduó conmigo de Argentina? Fulano y fulano. Lo voy a escribir. Oye, voy para allá, ¿cómo estás? Claro, y todo eso era un mundo de oportunidades y de contactos y demás que me parece que sigue siendo súper útil en el presente, ¿no? Yo me acuerdo en Barcelona que hacía cortometrajes con las CAC y en 3 años hizo 160 cortometrajes, una barbaridad, y esa fue mi mejor escuela. Total. Estar delante de la cámara Ese es el sabiendo mejor entrenamiento. a quién le tengo que preguntar las cosas, cómo no ser un actor pesado, realmente a qué persona sí, a qué persona no. O sea, eso se aprende en la práctica, ¿no? Al final, en un set es donde realmente aprendes. Por eso los actores y las actrices que tienen el privilegio de estar en esas series de 4 o 5 años, dices, a ver, eso es una escuela que encima te están pagando por ello, ¿no? Pero saltándonos un poco de todo esto y sin romantizar tanto este trabajo, Sergio, hemos hablado tú y yo muchas veces de la incertidumbre de la profesión, del cine y la televisión. ¿Cómo tú manejas la incertidumbre entre proyecto y proyecto porque una vez se siente con esa cosa de ¿volverá a sonar el teléfono? A ver, yo particularmente no soy una persona que se estresa demasiado con estos temas. Sí es verdad que es una profesión de por sí, no solo en mi rubro, ¿no? También pues para el productor, para el actor, para cualquier miembro de un equipo, ¿no? Es una profesión inestable, es una profesión que pues, al fondo, en el final somos todos freelance, ¿no? De alguna manera, y siempre estás expuesto a tener periodos donde trabajas mucho y periodos donde no trabajas nada, por lo cual siempre tienes que estar, digamos que, reinventándote. Yo soy un partidario de que siempre hay que estar haciendo cosas, ¿no? Yo no sirvo para estar esperando que un productor me llame o una empresa productora me llame. O sea, a mí me gusta escribir, me gusta desarrollar contenido, tú lo sabes, ¿no? Grabo un curso de cortometrajes después de haber hecho series. Me meto ahora, voy a empezar en el teatro, una hora el año que viene, que luego hablamos si quieres. O sea, sí creo que hay que estar haciendo cosas porque tú dices, ¿no? El hábito de hacer maestro. Y además yo creo que se aprende muchísimo desde todas las facetas. Y Jaro, por ejemplo, lo sabe, si va a hacer cualquier cosa, por ejemplo, él también ha hecho programas y así, digo, yo quiero saber, ¿no? Yo he hecho planeación, no he hecho todavía programas, realities y demás, pero si lo tengo que hacer me encantaría porque al final yo creo que todo te va a formar como una persona con un mayor conocimiento, ¿no? Y siempre todas las experiencias te sirven. Sea una pequeña, sea algo que grabes en tu casa, sea algo que grabes con amigos, sea en el teatro, sea en el cine, sea en la televisión. Por eso creo que hay que estar reinventándose y luego uno puede hablar con más propiedad, ¿no? Si yo entiendo de cámaras, yo estudié no solo dirección, estudié también guión y estudié fotografía, no porque quiera ser fotógrafo, sino que considero que para hablar de tú a tú hay que saber un poco, ¿no? De qué estás hablando. Y es la mejor herramienta de comunicación con las que van a ser tus manos derecha e izquierda en un rodaje, Totalmente. ¿no? Un director tiene que saber de todo y no entender de nada, ¿no? Es el maestro Liendre. Claro, tienes que hablar con el de arte, tienes que hablar con el de sonido, Con o sea, todos. tienes que saber, y es bonito en esta profesión cuando se te acerca un profesional, un director, un productor, y te habla con tu lenguaje. Exacto. Porque, por ejemplo, los actores, que es el mundo que yo más conozco, tenemos un lenguaje. Y cuando tú ves que el director viene y te habla en tu lenguaje, y dices, ok, que me van a dirigir, ¿sabes? Que no, Exacto. que no son.
Porque sin menospreciar a nadie, pero muchas veces vas a las series, sobre todo, que es donde yo quizá más he tenido esta experiencia, y ves realizadores más que directores. Es como, y lo ves mucho en la manera de cómo lo ejecutan, ¿no? En el plan de decir, o sea, no me ha dicho absolutamente, o sea, Sí. incluso indicaciones que tú dices, ¿qué cojones es más o menos? ¿Pero más qué? ¿Más intensidad? ¿Más comedia? ¿Más ritmo? ¿Menos qué? ¿Menos dramatismo? ¿Menos...? Entonces, como cuando vienen esos directores y dicen, y te pillan aparte, ¿no? Y se toman ese tiempo y dices, ah, vale, este es director. Claro, porque por eso yo creo que un director se tiene que exponer en algún momento. Yo he hecho cursos de interpretación ante la cámara. Porque, claro, o sea, ¿cómo puedes comprender a un actor si no lo vives, ¿no? Entonces yo creo que es la mejor herramienta para poder hablar, como tú dices, de tú a tú, ¿no? Estar, por ejemplo, aquí delante de una cámara no es lo mismo estar detrás. O sea, tienes que tener una noción y la mejor forma es experimentarla. Y yo, por ejemplo, yo estoy en contra totalmente de los directores técnicos, como le llaman, que olvidan al actor y lo dejan de un lado secundario, ¿no? Yo tuve una experiencia, fui a coproducir, estaba en España y fui a coproducir una película con Brasil y con Cuba. Y, y recuerdo que llego a Brasil y me dicen, te presento al director de actores. Y claro, yo la verdad me considero un productor de la vieja escuela, más de esta escuela de los maestros que tuve y que les agradezco infinitamente, aparte ya de todo lo que uno ha podido aprender, ¿no? Y que sigue aprendiendo. Pero era gracioso porque le dije, eh, pero a ver si lo he entendido, ¿es que hay algún director que no dirige actores? Sí, el que dirige las cámaras. Le dije, entonces esto no es cine. Espérate, porque esto no es la... Yo no puedo ser coproductor de una película donde un director le habla a los actores y otro director le habla a los técnicos. Es absurdo. O sea, no estoy en contra, pero... O sí estoy en contra, porque realmente no lo veo como algo, digamos, orgánico. Para mí un director tiene que manejar ambas facetas. Para mí un director tiene que saber, como dice Sergio, eh, tiene que ser ministro de todo y presidente de nada, pero tiene que saber de qué habla. Uh-huh. En la parte técnica y con la parte de los actores, que es además el elemento más endeble que tiene una producción, porque trabajas con las emociones, con la inseguridad que traen los actores, con lo otro. Si además no lo vas a dirigir, pues entonces esto va a ser, ¿sabes? Esto va a ser un desastre. Porque además hay actores que por iniciativa propia tienen una especie de disciplina de trabajo, se preparan, construyen su personaje, hacen todo este tipo de cosas, pero hay muchos actores que eso no lo hacen. Entonces le toca al director, y por eso siempre digo que es súper importante, por ejemplo, en lo que tú decías detrás de cámara, muchas veces la gente menosprecia o no valora del todo que los directores puedan ensayar con sus actores antes de grabar, porque es donde construyes el personaje, el director con los actores, donde de alguna forma tú llegas al set a saber que tu personaje tiene un arco de trama, tiene un desarrollo, para que tú sepas dónde empiezas y dónde terminas. Si eso no es así, pero también te digo, hay un problema más serio todavía, que es que desde la escritura eso no se hace. A mí me ha tocado hacer muchas series donde hay, tengo 311 actores, de los cuales tengo 10 personajes que tienen una biografía y los otros 300 nada. Es que es complicado. Entonces, ¿cómo creas ese universo con ese actor para que el actor defienda ese personaje? Y sin embargo, después el pobre actor paga los platos rotos porque dice, lo hizo mal, pero si tú no le has dado ninguna, ¿sabes? No le has dado ningún tipo de, por llamarlo de alguna manera, herramienta para que él haga su personaje. Ni siquiera le has explicado cuál es su clase social, de dónde viene, con qué personaje se relaciona. Y muchas veces me ha tocado, cuando eso, ponerme con los directores y repartirnos los actores y explicarle a todos los actores este tipo de cosas para que por lo menos tengan una base de dónde partir. Porque es muy fácil después, o sea, juzgar el trabajo de alguien cuando no tienes todos los elementos del otro. Y eso parte de la escritura. O sea, y es un mal endémico. Porque, oiga, ¿me pueden mandar la biografía de este actor? 2 líneas. Tiene 40 años y es agente o policía. Okay.
¿pero de dónde? Y no tiene ni nombre. ¿Me entiendes? No, bueno, ya los nombres... Ya, esa es la lucha que tenemos todos los actores. Mira, me llamo Agente 2. Mira, en eso, aunque no te parezca, cuando hicimos El Rey, yo me tomé el trabajo de tomar todos los personajes que eran más pequeños, que eran los que acá denominamos los beats, y que muchos actores fueron súper generosos, hicieron personajes pequeños porque querían estar en la serie de Vicente. Pero yo recuerdo que en el guión teníamos fácil más de 150 personajes que decían Agente 2, Oficial 1, ¿me entiendes? Y lo otro. Y me tomé el trabajo de hacer un listado de todos esos y ponerle nombres a más de 120 actores. Y yo decía, pero ya le puse el nombre a este. No, este no puede ser porque ya hay uno que se llama así. Y empezaba a acordarme de todos los amigos que había conocido y que habían estudiado y que el otro, porque yo le decía, qué triste se ve a que un actor ponga en su hoja de vida Agente 2 en la serie de No los Otros. Pon por lo menos que tenga entidad, que se llame Víctor, Raúl, no sé qué cosa, y si quieres al lado. Y la verdad, una de mis chicas de mi equipo que llevaba todo este tema, ¿te has tomado el trabajo de ponerle nombre a todo el mundo? Le dije, sí, y así los pones en los títulos de crédito. Tu agenda, ¿no? Se puso así, directamente, porque me parecía, la verdad, triste que un actor o que alguien tuviera algo que tuviera tan poca personalidad cuando realmente ese es tu trabajo. Es que es complicado. Pero vuelvo otra vez, volvemos al origen, a lo que la gente no ve. Cuando te llega un texto, cuando pasan esas cosas, siempre digo, pónganle nombre a los personajes. Porque además no te das cuenta y pones policía 1, policía 2, policía 3, policía 4, policía 5 y de pronto, Dios, es un pedo para el actor, es un pedo para ti, para la planeación, para todo. Es preferible que los personajes tengan nombres porque además es bonito ese respeto al actor también, ¿entiendes? Y creo que es necesario. Y a veces sale bastante, porque eso es un tema. Yo voy a decir algo, no es por conflictuarte, Harold, pero yo esto en una serie tuya me llamaba guardia de seguridad. Pero quiero contar una anécdota en base a lo que decías, Harold, porque me parece importante, lo voy a compartir aquí con mucho respeto. Yo recuerdo en Herederos por Accidente, donde pues estabais los dos, y a mí me llama Sergio el último día de rodaje. Me dice, Juan, hay un personaje, es muy pequeño, son 2 escenas, pero pienso que lo podrías hacer muy bien, es comedia, y llego al set y me entero en el set que el padre de Fer había fallecido. Y digo, joder, llego el último día, tío, para hacer lo último y tengo que hacer reír y encima el director ha fallecido el padre, o sea, sí. Vaya cuadro, ¿sabes? Entonces le pregunto a Sergio, digo, ¿por dónde lo abordo, tío? Porque eso es una escena que la gente tiene que reírse. Me dice, a Fer le gusta mucho que improvisen, propone algo. Llego a Fer, me presento, digo, oye, he pensado algo, dice, hazlo. Pues evidentemente él estaba con su duelo, ¿no? Pero tenía que trabajar. Acción, tal, suelto lo que yo tenía preparado, corten todo el equipo riéndose. Digo, ¿qué ha pasado? Y todo el mundo, buenísimo, buenísimo. Y todo el mundo riéndose, es de esas cosas que tú dices, no me lo puedo creer. Entonces se acerca a Fer, me mira y me dice, no sabes lo que te agradezco, tío, que me hayas hecho reír el día de hoy, tío. Dice, de verdad. Dice, no me lo esperaba. Y tú dices, madre mía, yo ayer recibo esto, ¿no? Y todo el conflicto interno como actor de decir, joder, voy a hacer algo pequeño el último día, no sé nada de lo que hay que hacer, no conozco realmente de qué va la serie. Llegas ahí a ciegas, llegas es un apagafuegos, ¿no? Y de repente te entregas, no lo juzgas, dices, soy actor, no hay personaje pequeño, sino actor pequeño, lo voy a hacer, lo haces, y con algo muy pequeño, con algo muy tonto, le cambias el mood a alguien en un momento súper complicado, ¿no? Y creo que esa es la magia a veces de esta profesión, de trata a la gente con cariño. Yo creo que no solamente cambiaste el mood, yo creo que fue el mejor homenaje que le podía hacer Fer a su padre. Porque así es Fer, ¿entiendes? Y sobre todo nos va a tocar en este negocio que pasen situaciones desafortunadas, pero nos toca también de alguna manera mantener el tipo, porque al fin y al cabo es lo que hacemos, contamos historias. Y la mayoría de las veces la gente dice, esto no me lo creo que pase. Y tú le dices, espérate, que la realidad que está de afuera es todavía más cruda que lo que yo te estoy contando. Y es así. O sea, y yo creo que esa es la parte bonita,
Porque además, de esa misma manera, creo que siempre digo lo mismo. O sea, uno empieza una producción, o por lo menos es un poco mi propósito como productor. Comenzamos siendo un equipo, tenemos que terminar siendo una familia. A veces es complicado cuando suceden cosas que de alguna forma, en este caso, superan tu rango de acción. Igual, no es una excusa. Tienes que mantener el norte. Tienes que mantener el norte para que ellos mantengan el norte. Es así. Y por eso te digo que lo que más me gusta de este negocio es que cada serie, cada película, cada cosa que hacemos, seguimos aprendiendo. Y para mí eso tiene un valor incalculable. Y siempre nos va a pasar lo mismo. Siempre terminamos la serie, la vemos y decimos, coño, esto lo podríamos haber hecho mejor. Pero eso nos pasa a todos, Sí. ¿no? En realidad Y tú dices, yo creo que con lo que dice Harold es ponerte en modo aprendizaje, ¿sabes? En modo aprendiz. Cuando tú te declaras aprendiz en la vida, en cualquier cosa que haces, pues te das el chance de estar aprendiendo siempre, ¿no? Cuando creas que ya lo sabes todo. Y hay gente que me dice, a día de hoy, Juan, ¿te sigues poniendo nervioso salir a un escenario o llegar a un set y tal? Y digo, claro. Digo, el día que me deje de poner nervioso, me dedico a otra cosa, porque esos preocúpate. nervios significa que me importa esto que estoy haciendo, ¿sabes? Y Sí. cuando no te importa, no te pones nervioso. Siempre, pero son nervios de vamos a hacerlo, de ganas, no nervios de que me bloquean, ¿no? Ujú. Y con esto quiero introducir, tú sé que sigues el podcast, Sergio, tocar un poquito esto de la salud mental dentro de la industria, ¿no? Y es como tú como director, sé que eres una persona muy calmada, pero han habido momentos de estrés, de ansiedad, de cómo lo manejas en el propio set, ¿has tenido algún ataque? ¿Cómo lo has llevado? Sí, desde luego, claro. O sea, soy humano también, he tenido muchos momentos, muchos altibajos en un proyecto, ¿no? O sea, para mí, y un poco esto lo hilvano con tu anécdota que contabas, es fundamental la comunión con el actor, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes tener una serie técnicamente magnífica y se ve increíble de luz, con un valor de producción brutal, pero el actor es el que te da la vida en el rodaje, ¿no? Es el que te da, para mí, la mayor gratitud que yo puedo tener de una serie, una película en rodaje, es tener un actor que siente que da lo mejor de sí. ¿Por qué? Porque el agradecimiento que te va a tener es eterno, ¿no? O sea, a mí me pueden decir, oye, la serie se ve increíble técnicamente, o puede decirme el productor que bien ha quedado, ¿no? Nos ha quedado chingón, ¿no? O puede ganar premios, o lo que sea, ¿no? Pero que un actor te diga luego, oye, gracias por yo haber podido dar lo mejor de mí, o sea, para mí es mi mayor gratitud, ¿no? Y la semana pasada justo me habló un buen amigo que además lo tuvimos perdón, en Viaje al Centro de la Tierra y estrenaba su primera peli, ¿no? Como prota. Y me llamó para invitarme y me dijo, me acordé de ti porque fuiste el primer director que me dirigió de verdad en un proyecto de ficción. Entonces, para mí, ese mensaje, me podrían haber dicho, oye, estás nominado, lo que quieras, pero yo me quedo con esa satisfacción, ¿no? De que de alguna manera aporté algo, un granito de arena a una persona que se sintió feliz con lo que pudo hacer, ¿no? Con lo que pudo dar de sí. Y esa es mi mayor gratitud que yo me llevo de un rodaje. Y respondiendo un poco a tu pregunta, que me fui un poco por los cerros de Úbeda, ¿cómo aprendemos a lidiar? Bueno, quizás yo tengo un poco más de entrenamiento en ese aspecto porque estudié la licenciatura de psicología, hice práctico en una clínica psiquiátrica, con lo cual he aprendido a lidiar un poco con este tipo de problemas, ¿no? Yo creo que lo mejor es siempre desde el trabajo ya de la preproducción, que es una parte muy importante del rodaje, porque al final, claro, todos queremos dirigir, pero eso, la parte de dirigir como tal, es un 20% del rodaje, ¿no? El proyecto como tal es mucho más, ¿no? Aparte de donde pones la cámara es muy breve. Hay un proceso de construcción, un proceso de construcción de personaje, de desarrollo. Y yo creo que hay que hacer una comunión con todos los actores, de sentarte, de hablar, hacer una especie de terapia, ¿no? Psicológica, ¿no? Para que todos vayamos en la misma dirección. Incluso aquí también digo, sumando al productor y a todo tu equipo, ¿no? Porque para mí, bueno, hay dos piezas fundamentales, que es tu asistente de dirección, tu fotógrafo y sobre todo el productor, que es el que está a la sombra, ¿no?
aparte del dios tiempo, que es con el que siempre tenemos que lidiar. Pero yo creo que hay que saber gestionar mucho las emociones y no dejarte, como dije antes, no dejar que te invadan, ¿no? Yo sí he visto directores que pierden totalmente el control y se ponen a gritar y te pueden tratar mal. Y eso genera un nivel de estrés también en el actor que luego se ve representado en la cámara, ¿no? Ante la cámara. Por eso creo que tú tienes que formarte, como dije antes, en todas las disciplinas. Y puedes leer libros de autodesarrollo, de psicología, incluso ir a terapia, o sea, tener un terapeuta, hablar con una persona, con un psicólogo es bueno, ¿no? Es sano para aprender a gestionar todas estas emociones, porque un rodaje está sometido a mucho estrés, a muchas presiones y puedes llegar a bloquearte. Entonces, en algún momento que me ha podido pasar, he podido perder el control, pero creo que con el transcurrir de los proyectos he ido aprendiendo a lidiar con esas situaciones, ¿no? Y si tengo que explotar, pues bueno, me voy a un rincón, tomo aire, respiro y vuelvo, ¿no? Y me calmo. Pero ¿Sería un buen momento, por ejemplo, para llamar a tu productor y decirle cómo estás? ¿O intentas como, no quiero meter a mi productor en esto? no, yo no lo haría. No lo haría porque si el productor no está en el set y no tiene la noción de lo que está pasando realmente, puede entrar en una crisis, ¿no? Entonces yo cuando llamo al productor tiene que ser una situación ya límite o crítica donde hay una decisión que tomarse desde fuera y entonces ya lo involucro, ¿no? Claro. Pero si hay un problema que solucionar, yo trato de que esos problemas nunca lleguen al productor. No solo yo, o sea, de la mano con mi asistente de dirección, con el gerente de producción, con Claro. todo tu equipo, ¿no? Al final Intentar es tu trabajo resolverlo ahí. y que no trascienda, ¿no? Y sobre todo que no trascienda a los actores. Pues los actores de por sí, como tú dices, ya traen todo este estrés, todo este nerviosismo, algunos son principiantes. Lo que menos quiere un actor son por más problemas. O sea, yo no me puedo decir, oye, ¿sabes qué? No llego a tu vestuario y ahora entonces tengo que cambiarte el orden de la escena o esto o aquello. No, o sea, el actor tiene que sentir que la producción fluye totalmente y que aquí todo funciona a las mil maravillas. O sea, Pero, si te toca manejar esa ansiedad, ese estrés con los actores que dices, mierda, como este se me vaya ahora, no lo voy a poder dirigir. O sea, se me va a ir y a mi totalmente, forma. claro, con los actores, con tu equipo, con todo el mundo. O sea, y contigo mismo, Sí te sirve haber estudiado que somos psicología. nuestros mayores enemigos, ¿no? Son nuestros propios egos. O sea, al final es una terapia la que tienes que hacer. O sea, yo hago una terapia antes de empezar cada proyecto. Y con terapia me refiero a conocer a los actores con los que voy a trabajar y saber cómo, porque tú no puedes, no tienes un mood de director que a todo el mundo le aplicas el mismo. O sea, yo actúo de manera diferente con cada actor en función de su personalidad, ¿no? Entonces yo me voy adaptando Y de qué tan conocidos puedan ser, ¿no? También. de qué tan conocidos, cómo les guste trabajar, sus debilidades, sus puntos fuertes, porque al final tú tienes que extraer la sustancia de ese actor y que dé lo mejor de sí, ¿no? Entonces tienes que conocerlo, Claro. hay que hacer un trabajo. Te tengo una pregunta súper puntual, Sergio. A ver qué responde, Harold. No te voy a decir personas, ¿vale? No te voy a poner en ese compromiso. ¿Cómo manejas tú cuando un actor o una actriz que ya tiene su peso, que es el protagonista, y tiene cierta decisión de alguna manera, o él cree que la tiene, te viene y te dice, en una hora me voy? Bueno, no en una hora, a mí me ha pasado decir, te regalo un plano. Te regalo un plano. Sí, ahí yo creo sobre todo, por ejemplo, ahí sí es importante, yo creo que es importante ahí, por ejemplo, es importante ahí apoyar al director. O sea, yo creo que esos son de los momentos en que tú no puedes, ahí tu director no debe entrar en ningún conflicto. Tu director sencillamente te tiene que comunicar a ti, está pasando esto con esto, y ya le toca a uno entrar, como digo yo, a la pelea. ¿Por qué? Porque pienso que aquí hay dos cosas. Creo que hay eh, muchos actores muy profesionales y muy respetuosos y que aman su profesión. Y hay otros actores que realmente se han deformado en el camino, ¿me entiendes? Y traen vicios adquiridos y cosas, donde también hay muchas veces, y me ha pasado muchas veces, que me dicen, mi contrato dice no sé qué cosa. Claro, eso te pasa cuando eres un productor despistado y no te has leído los contratos de la gente y no sabes qué está pasando. Pero si haces bien tu trabajo y te conoces el contrato de todo el mundo, cuando alguien viene y te dice, es que
mi contrato dice tal cosa, le dice, tu contrato no dice esto, dice esto, esto y esto, y estás incumpliendo un contrato. Entonces te toca de alguna manera poner un stop, sobre todo porque esto es un trabajo de equipo, ¿entiendes? Y cuando alguien se comporta de una manera completamente, eh, digamos, egoísta, comprometes al resto de las personas. Y por eso creo que es un negocio donde nos toca ser generosos. O sea, Sergio lo maneja bien, yo, digamos, manejo unas toneladas de estrés más grande, pero yo soy más explosivo. Y soy más explosivo y cada vez intento cuidarlo y mejorarlo. Pero yo soy de explosión rápida. A mí a los 10 minutos Fecha corta. ya se me olvidó. ¿Entiendes? Yo no. O sea, tú eres de los de exploto, pero... Ya. Sí. No, Como una olla express, ¿no? sí, Le quitas la- quita y ya. Sí, porque al final, pero también no ayuda mucho. El otro día fui con una amiga y me decía que era experta en numerología y me dice, pero es que quieres todo a la perfección. Eso no puede ser, Harold. Ok, está bien. Debía haberte conocido antes para no haber explotado otras veces antes. No, yo creo que me gusta que las cosas se hagan bien. Creo que tenemos que aspirar a una perfección, aunque no la consigamos, pero hay que tener un propósito. Yo siempre tengo una teoría que la gente buena nunca le falta trabajo. Mi mamá tenía una frase genial que siempre la digo, que decía, todo lo que sucede conviene. Tú a veces nos ponemos como, ¿por qué no estoy haciendo esto? Y este no era el que tenías que hacer, es el que va a venir. Y tú dices, sí, pero eso es una fórmula facilista de justificarlo, ¿no? Es que directamente no era ese proyecto y era otro, que iba a ser más importante, más definitorio, más en la línea de lo que tú quieres, donde vas a ser más feliz, donde vas a encontrar millones de satisfacciones y aprendizajes, y para ese te estabas preparando. Claro. Entonces, yo creo que al final, pero sí es un tema complejo lo del tema de manejar las emociones, de manejar el tema de la inseguridad que provoca que no tengas trabajo, porque te hace parecer que no eres bueno, ¿entiendes? O que la gente no te llama, y es algo enormemente injusto, porque no tiene que ver con eso. Porque muchas veces que te seleccionen para un trabajo no tiene que ver con tu capacidad, tiene que ver con miles de variantes, ¿entiendes? Con miles. Y digo esto aplicado para mí como productor, para Sergio como director, para ti como actor. Entran tantas variantes en juego que la verdad, si algo me ha enseñado el ser productor, es que muchas veces, no siempre, pero en muchas ocasiones, las decisiones más importantes terminan muchas veces siendo decisiones muy frívolas, ¿entiendes? Y muchas veces injustas. Es complicado, sobre todo yo lo veo en el mundo de los actores muchas veces como de, es que no lo entiendo y tal. Y yo siempre le digo a los actores, yo he sido muy inquieto siempre, yo he escrito, he dirigido, tú sabes que he escrito muchísimo teatro y cine, y a mí me ayudó muchísimo a empezar a entender de qué iba esta profesión. Yo siempre digo que si quito todo lo que he escrito, dirigido y producido de mi carrera, me quedo con menos del 50%. Yo quizás he sido más ese tipo de artista que me ha gustado no esperar a que me llamen. Y gracias a eso, quizás que no me haya ido súper bien como actor, he podido realizarme desde otros lugares. Yo siempre digo lo mismo, a mí me gusta contar historias, ¿sabes? Desde contar desde hacer este podcast, a ir a una serie. Al final, me gusta esto, ¿sabes? Es como yo desde que empezaba, desde muy jovencito, y en los cortometrajes les preguntaba, oye, pero ¿y la cámara? Yo me acuerdo que tuve la fortuna de ser de esas últimas generaciones de grabar en 16, en 35 milímetros. O sea, sí lo viví. Y es una cosa que hoy en día el que se forma ya no lo vive. Esa cosa de, Juan, una toma, no hay más tinta. O sea, como quede, ¿sabes? Ujú. Entonces, qué bonito, ¿no? También vivir esa cosa que se vivía antes en el rodaje. Es decir, ya no hay otro rollo, ¿sabes? Era más romántico. Sí. Era más romántico, ¿no? De alguna forma. Sí. Yo os quería preguntar. Nos quedan 20 minutos, me quedan varias preguntas, así que vamos a darle un poco de dinamismo, si os parece. ¿Cómo manejáis el tema del ego en esta profesión, ¿no? De repente la super revientas con una serie en Netflix o en cualquier plataforma, y es como de... ¿Cómo manejas esa cosa de que no se te vaya de la mente y de las manos el decir, ok, esto está bien, pero calma, ¿sabes? No somos Jesucristo en la tierra. Pues mira, yo creo que
y siempre he sido de... No sé si tú, por ejemplo, cuando ves un cartel de una película o un cortometraje o lo que sea, siempre ponen una película de tal, ¿no? A mí, yo odio esa frase, ¿no? Yo O sea, también. yo la odio porque no es una película de Sergio Ciruela, un cortometraje de Sergio Ciruela. O sea, para mí es un trabajo de equipo totalmente, ¿no? O sea, es dirigido porque ese ha sido mi cargo dentro del proyecto. Y aquí viene todo esto, en que cuando tú concibes un proyecto como que eres una pieza más dentro de un rompecabezas que hace un proyecto, ¿no? Un trabajo de equipo, yo creo que entonces el ego aprendes a lidiar con él. Porque el ego muchas veces viene cuando tú consideras que el éxito depende de ti exclusivamente. Y no es el caso, porque esta es una profesión que depende de mucha gente. Por eso yo considero que el ego, a mí, por ejemplo, no es algo que me preocupe para nada. O sea, ojalá en algún momento pues, pueda pensar ese tipo de cosas para mí, pero no me verás, yo al menos pienso, vamos, que yo tenga los pies fuera de la tierra, ¿no? Yo creo que seguiré siendo como soy y así moriré, Yo ¿no? como amigo, yo creo que a veces te impulsa al otro lado de Sergio, créetelo, coño. O sea, que te Sí, está yendo súper bien, que estás haciendo cosas súper buenas, sí, ¿no? pero es que no sé, a mí no me gusta hablar, no me gusta tirarme flores. O sea, yo creo que el trabajo tiene que hablar por sí solo, ¿no? Totalmente. Entonces, si tu trabajo está bien hecho, ahí está el trabajo, ¿no? Y va a hablar por ti. O sea, no para qué yo quiero decir, oye, soy el mejor o he hecho esto de puta madre, ¿no? No, y yo creo que es un buen punto. Lo que pasa que a veces también tenemos el otro lado. Yo creo que de alguna forma es un gran resumen lo que dice Sergio, pero pienso que lo que nos pasa muchas veces es que también tenemos en esta profesión mucha gente que se vende muy bien y otra gente pues que preferimos que nuestro trabajo hable por nosotros, pero a veces nos toca tener que vendernos. ¿Por qué? Porque muchas veces no se pone en valor. O sea, si tienes una actitud distinta, no te ponen en valor. Entonces, como yo siempre digo, eh, hacer una producción que todo fluya, para mí es lo normal. Cuando he hecho las producciones, todo lo que viene a decirme todo el mundo es, esto es como algo extraordinario, ¿sabes? ¿Por qué? Porque realmente hemos desvirtuado tanto lo que debería funcionar, que cualquier cosa en ese sentido es extraordinaria. Y pienso que de alguna forma eso también es importante. Yo creo que con lo del ego, decía, uno tiene que levantarse, colgar el ego en la casa y salir a la batalla. O sea, sobre todo a mí me toca una gestión de muchos egos, a todos los niveles, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque necesito encontrar el equilibrio de todo el mundo para que haya armonía, porque si no, aquí viene, no, pues que a mí en la anterior producción me dejaron hacer esto, porque, o no, pues yo hice tal cosa y por eso estoy aquí, sí, pero acá vienes y empiezas de cero, Claro. ¿entiendes? Y todo ese tipo de cosas creo que hay que lidiar y creo que hay que ser generoso, ¿entiendes? Sin ninguna duda, te dice, oye, qué bien, cómo nos las pasamos, pero es gracias a todo el mundo, ¿entiendes? Es como dice Sergio, o sea, yo puedo ser el capitán general de la nave, pero si no tienes unos grandes contramaestres, unos grandes marineros, unos grandes el otro, la cosa no va a funcionar. Ujú. No va a funcionar, pero ni aquí, ni en China, ni en ningún lugar, que es un hecho. Entonces, siempre intento forjar equipos o forjar gente, digamos, y lo digo de esta manera porque a veces se malentiende. La única lealtad que siempre le pido a la gente con la que trabajo es la lealtad de hacer su trabajo bien hecho. No es una lealtad de agradecimiento a que trabajen con uno, sino que lo hagas lo mejor posible. Ese es el mejor regalo que puedes darme. La gente malinterpreta este tipo de cosas para generar como unas alianzas perversas donde, ¿sabes? Me debes trabajar conmigo. No, eso es una tontería. ¿Entiendes? Yo te llamé porque eres talentoso y porque quiero que pongas tu talento al servicio de esto. Claro. Y creo que ahí tiene que estar el agradecimiento recíproco. ¿Entiendes? Hazlo lo mejor posible. Esa es la mejor manera que tengo de que me des las gracias. ¿Sabes? Porque además yo estoy apostando por alguien y estoy apostando porque creo y voy a creer y voy a apoyarte y vamos a hacer un proceso juntos donde no nos vale otro camino que conseguirlo.
¿entiendes? Y si en ese camino hay discrepancias, hay cosas que realmente dices, oye, no me sentí cómodo trabajando, pues cuando termina tienes la libertad de decir, nos tomamos una cerveza, pero no, trabajamos juntos otra vez. Claro. Y no pasa nada. Es sano igual hacerlo. Yo recuerdo que siempre me decían, cada vez que encontraba un director, digamos, con potencial, fírmale 3 cosas. ¿Para qué? Si mañana no quiere trabajar conmigo, ¿para qué voy a obligar a alguien que trabaje conmigo si no quiero? Yo creo que esto tendría que ser, yo quiero trabajar contigo porque me la paso bien trabajando contigo, porque disfrutamos trabajar juntos, porque es un aprendizaje mutuo y porque los dos salimos mega reforzados de trabajar juntos. Ese para mí es el único compromiso que tendría que tener la gente. Porque por mucho contrato que hagas, si no te sientes cómodo con alguien, imagínate qué pesadilla No, es terrible. trabajar con alguien que no quieres. Estar trabajando con alguien con quien no te llevas bien es terrible. Ahí sí, el ego, la salud Sí. mental, o sea, Sí, eso es el una combo. bomba. Es el combo. Eso es Sí, una no, y al bomba. final tú tienes que tener autoestima, tienes que tener amor propio, pero el ego es ya una forma para mí de casi que de narcisismo, ¿no? Entonces, Mm. tu autoestima y tu amor propio hablan por sí solos, ¿no? Y también te toca lidiar, ¿no? Como dice Harold, con equipo, con actores que tienen egos por las nubes, pero les está influyendo negativamente porque se están autoexcluyendo del resto del equipo. Y no hay nada peor para un actor que eso. Por eso es súper importante hacer comunión, como digo, entre todos, equipo técnico y equipo artístico, para que todo el mundo entre en la dinámica. En este último proyecto que estamos a punto de estrenar, todo el mundo se lo creyó. Se lo creyó, desde el actor más novel hasta el actor que lleva toda la vida en esto. Todo el mundo entró en la misma dinámica y se creó una familia porque así lo conseguimos, ¿no? ¿En Pedro? En Pedro, claro. Entonces era como magnífico. O sea, para mí era ver poesía, ver arte en movimiento. Sí. Se llamaba Pedro Infante, próximamente por VIX, dirigida por Próximamente. Sergio Sirvela y Alejandro Bazano. Bazano. Ya ahí tengo un pequeño papelito. Sí, la verdad, y fue increíble la experiencia, yo me lo pasé muy bien. Os voy a tirar una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Venga. Os voy a fastidiar un poco, pero tenéis menos de un minuto para contestar, ¿vale? Y la primera es para ti, Harold. Siempre he querido preguntarle esto a un productor porque creo que hay un mito alrededor de esta pregunta que te voy a poner. Todo el tema de ir a eventos, estrenos, networking, entre comillas, dentro del mundo audiovisual, ¿realmente crees que eso sirve, por ejemplo, para los actores? ¿Realmente parece que de ahí puede salir trabajo o es totalmente un mito? Se lo estás preguntando al más antisocial del mundo. No, creo que esas cosas son útiles. Yo creo que son útiles porque yo creo que ustedes como actores tienen dos facetas. Una, ustedes necesitan que les vean, necesitan tener presencia. Y creo que todo ese tipo de cosas ayuda a que ustedes estén expuestos. Y eso de alguna manera llame la atención, ya sea de directores, de productores, de clientes. El otro día, coño, vi a este chico en tal cosa, lo vi. Yo creo que todas las cosas ayudan. Hay gente que ha hecho de eso un negocio de ir a exhibirse. Yo no creo en los extremos. Creo que ayuda, ayuda. ¿Es definitorio? Creo que no es definitorio. Ok, buenísima. Sergio, ¿cómo funciona el tema de los amiguismos? Se habla mucho de que en la profesión hay amiguismo y entonces este trabaja con esto porque es su amigo y tal. ¿Es válido? ¿Qué piensas de eso? Por ejemplo, hay directores como Daniel Sánchez Arévalo, Pedro Almodóvar, muchísimos directores y productores que siempre trabajan con el mismo equipo. ¿Tú qué piensas de eso? Amiguismos hay en todos los sectores, en este medio también y mucho. O sea, obviamente al final tú te quieres rodear de la gente con la que te sientes cómodo trabajando. Entonces, si trabajas cómodo con un productor o con un director de foto, trabajas bien, trabajas de forma profesional, ¿para qué cambiar, no? Obviamente siempre hay que dar oportunidades, y yo soy partidario de ellas, a nueva gente que te puedan aportar una nueva visión, unos nuevos valores. Pero es totalmente lícito al final, tú te quieres reunir de la gente con la que tú te sientes cómodo trabajando, ¿no? Por eso es a veces complicado entrar en un determinado sector o nicho, porque claro, la gente, los productores sobre todo, pues ya tienen sus equipos con los que quieren trabajar. Entonces, claro, llegar ahí, a veces tocar una puerta, no solo con un actor, sino un productor, un director, y soy el nuevo, oye, pues saber cómo nos sale el nuevo, ¿no? Entonces, a veces te sale bien, a veces no. Entonces, bueno, esto es una... Prueba-error. Claro, un ensayo. Yo ahí, ¿Qué sabes? yo ahí añadiría una frase
que me decía mi mamá y que tenía toda la razón del mundo porque cuando comencé en este negocio le incumplí y así me fue. Y es, no hagas a tus amigos profesionales, convierte a los profesionales en tus amigos. Qué buena. Y creo que eso resume, como dice Sergio, o sea, si a ti te funciona esos profesionales, a ti te gustaría caminar con esos profesionales de la mano, porque cada vez más van a ser todos en torno a una idea. Va a ser como una especie de luz donde la gente dice, ya sé cómo quiero trabajar, ya sé cómo quieres las cosas, lo que cambia es el producto, si es una historia distinta, si la grabo en otro lugar o si la grabo con otros personajes porque demandan otras cosas, pero hay un equipo de gente que ya entendió cuál es tu visión, cómo te gusta trabajar, cómo quieres comportarte. Entonces, creo que todas esas cosas, como dice Sergio, son válidas. Lo que no me parece válido es el clientelismo o el amiguismo de la gente que no es profesional, que no está preparada y que muchas veces estas personas se infiltran en nuestras producciones y realmente terminan siendo un dolor de cabeza para nosotros, porque es como integrar gente que no encaja. Claro. No porque sea malo, sino porque directamente o no tiene la preparación necesaria, o no tiene profesionalismo, o no tiene el conocimiento. Y todo esto sí genera dificultades a la producción y genera comparaciones que son odiosas y que realmente nos ponen en una situación a veces compleja. Sí, es complejo, es complejo. Hay momentos donde tú dices, oye, todos los que estamos aquí somos profesionales en esto y de repente te aparece gente que te dice, pero ¿en qué momento han querido confiar en ti, ¿no? Para esto. Sí. Harold, te quiero preguntar, ¿cómo un actor o una actriz se debería acercar a un productor y cómo no? Aquello que dices, chicos, no hagáis esto porque se ve horrible. Mira, yo creo que la manera... a ver, aquí hay dos caminos. O se acercan a ti tus managers o te acercas tú. Yo creo que yo eso lo veo como una cosa muy normal. Para mí es normal que se acerque cualquier actor y se presente y me diga, oye, soy actor, te puedo mandar mi material, me das tu correo electrónico y me lo manda. Y de alguna forma voy a hacer una carpeta con toda esa información que me van dando y cada vez que llegue un proyecto, pues digo al director de casting, ve este, tiene el perfil, tiene la edad, tiene el otro. No lo conozco, pero la gente que da oportunidades. O sea, yo creo que lo que no debes hacer es este tipo de, a veces, clientelismo intenso, donde la gente no respeta tu espacio, no respeta tu tiempo. Ya viene y se presenta, pero entonces tengo casos que se han conseguido el teléfono y te escriben y te bombardean y lo Te otro. hace mucho ghosting, ¿no? Y entonces llega un momento en que dices, oye, no estoy trabajando, o sea, no estoy haciendo nada ahora, estoy preparando cosas. Si hay un perfil, te vamos a llamar, porque creo que sería muy tonto si tienes algún actor que conoces y que tienes el perfil, no llamarle. Pero creo que tiene que haber una relación normal. Somos una comunidad donde nos tenemos que relacionar con normalidad. No hay que crear el productor y yo soy el actor, no me la acerco porque el otro no. Lo que creo que uno tiene que ser respetuoso, vender lo que uno viene a vender. Es decir, te puedo pasar mi información y demás. Creo que es sano, creo que no, bueno, en mi caso, yo no tengo ningún problema. Hay mucha gente que me escribe o que me escribe a través de amigos o del otro, oye, fulano me dio y sí, mándamelo, no tengo ningún problema. O sea, creo que todo lo que pueda ser en ese sentido natural va a fluir. Claro. ¿Entiendes? Todo lo que de alguna manera quieras forzar o quieras lo otro, creo que es lo que no debes hacer. Claro, con respeto y sin mitificar tanto No, que es inalcanzable. Es la que no hay gente, que mitificar nada. Totalmente. Esta pregunta sé que esperabas que se la dijera a Harold, pero te va a tocar a ti, Sergio. Cuéntale a la gente brevemente qué es un showrunner. Bueno, Es un concepto muy nuevo, ¿no? bueno. O sea, ha estado siempre, pero ahora Sí. se le ha puesto nombre, parece. Sí, sobre todo en el medio hispano, ¿verdad, no, Harold? Porque el concepto en el mundo anglosajón pues se ha manejado desde siempre. Y bueno, tampoco quiero yo cometer ahora muchos errores aquí y Harold me corregirá, que para eso da también ese tipo de cursos. Pero bueno, hay mucha gente que se cuelga la etiqueta de showrunner y no tiene ni puta idea de nada, ¿no? O sea, no ha hecho nada, no ha hecho... simplemente a lo mejor ha escrito un proyecto, ha dirigido algo y ya son showrunner. Y yo creo que un showrunner, y corrígeme Harold, tiene que conocer un poco de todas las facetas de la producción, ¿no?
no solo la escritura y ser una persona que controla de contenidos y de desarrollo y demás, también tiene que controlar, yo creo, de dirección, en cierta manera. Si quieres dirigir también ese proyecto, tienes que controlar de la producción, ¿no? De presupuesto, de cómo manejar para sacarle partido a tus recursos, etcétera, etcétera. Al final, digamos que el showrunner para mí es un poco una figura que avala al proyecto, ¿no? Como que lo acompaña, como que le da forma, como que le da el sentido, ¿no? Poco es un híbrido, ¿no? Entre el productor ejecutivo, parte de Sí, guionista, parte de director, ¿no? Y digamos, de la parte anglosajona, normalmente siempre el showrunner es para las cadenas, las plataformas y demás, es quien tiene el concepto, es en quien ellos confían, ¿me entiendes? Pero indudablemente tiene que compaginar las dos facetas. Normalmente siempre en la parte hispana, y pasó mucho tiempo, teníamos un departamento de contenido y teníamos un departamento de producción. El departamento de contenido escribía, el departamento de producción tenía que producir. No sabía si te pasabas de presupuesto o no te pasabas de presupuesto, porque el contenido no estaba a la par con la producción. En este caso, el showrunner, al dar un concepto, es responsable de ambos mundos. O sea, yo genero un concepto de una serie en la que tú confías porque es mi visión, pero esa visión está trasladada y acompañada de unos costes y de unas cosas por las que yo puedo responder. Yo creo que eso en el mundo hispano no es algo que esté presente. no, aquí como que se crea más el concepto en base al contenido. Más al contenido que a la producción. ¿no? A decir, oye, yo he creado este proyecto, entonces soy el showrunner, pero tengo muchas carencias en otras facetas del proyecto que Claro. tengo que conocer. Porque no tienes ¿no? ese control, digamos, de que tú dices, todo esto que he escrito entra en este presupuesto, entra en esto y puede tener esta calidad de lo que estoy pensando. Entonces, creo que lo bueno es que esas cosas se aprendan, porque mientras más conozcan y mientras más conozcan los guionistas y más conozcan quienes dan estos pasos, pues va a ser más útiles para la producción, sin duda. Sí, a veces también dirigen, otras veces no, simplemente Sí. pues son el director conceptual, ¿no? del proyecto. Ok. Como tal. Yo os quería preguntar, ¿cómo realmente se elige a los actores para una producción? Ya sé que nos podemos alargar aquí un podcast entero, pero muchas veces desde el otro lado hay mucha frustración, ¿no? Yo me voy a incluir, a lo largo de mi carrera he tenido esta sensación de decir, macho, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? O, por ejemplo, estas situaciones donde ya te dicen, que es raro, ¿no? Que a veces te digan mucha información de cómo se está eligiendo la gente, pero te enteras así de gente que está dentro y te dicen, están entre tú y otro. Y Sí. luego finalmente ni tú ni otro. O Se sea, lo dan al peor, ¿no? sí, no, o viene un tercero que en ningún momento fue una opción y tú dices. Sí. Entonces, escuchas estas Eso es cosas un de. tema para otro podcast. Te llegan estas Sí. cosas como de. Es que la cadena al final quería un famoso, ¿no? Y te quedas Sí. tú así como de. Híjole, me has Y hecho esto- 6 castings, ¿sabes? Y esto es una cosa que, mira, nosotros que tenemos muchos amigos actores, creo que deberían de interiorizarlo porque muchos se frustran y llegan a procesos de ansiedad porque consideran que no están haciendo un buen trabajo, ¿no? A mí me han llegado a decir, oye, yo creo que no soy buen actor porque no he quedado en el proyecto y ha quedado este tipo que yo creo que tiene unas cualidades menores a las mías. Entonces, eso te puede llegar a frustrar. Entonces, yo creo que si tú das lo mejor de ti, el resto ya no depende de ti. Y depende, como decía antes Harold, de múltiples factores, ¿no? Sí. Ya sea el canal porque quiera a esta persona, en un comercial porque encajan más físicamente, porque al cliente le pareció que la barba le gustaba Se más, sale de tu control. por lo que sea. Es que hay Es que tienes que tener muchos sí, ¿no? Yo lo que veo a lo largo de esta carrera, que ya llevo 20 años con la tontería, es que parece como que todo el mundo tiene que decir que sí, ¿sabes? Porque a la que hay un no es como de, híjole, ya no estamos todos de acuerdo, ¿qué? no. Vamos a sentarnos. No, yo pienso también que ahí influye muchísimas cosas que te decía antes. O sea, muchas veces se toman decisiones muy desafortunadas. Yo creo que muchas veces hay un concepto de pensar este concepto. O sea, nosotros, sobre todo en la parte latina, yo mi criterio, hemos querido exportar un Star System hollywoodense que sí demostró en muchos momentos funcionar. Ahora está en duda. Hemos visto muchas películas hechas por grandes estrellas que no han conseguido los resultados esperados en la taquilla. Y pienso que ha pasado, y yo creo, por ejemplo, que hemos perdido una enorme capacidad de crear nuevas estrellas y nuevos talentos con la irrupción de las plataformas. Y siempre pongo un mismo ejemplo,
porque lo seguí de cerca. Me tomó salir de España y llegar aquí a México. Y es el caso de La Casa de Papel. La Casa de Papel, todos los actores de La Casa de Papel en España eran actores casi desconocidos. Ningún actor era famoso, excepto Úrsula Corberó, que se conocía un poquito. No tenía ni la proyección, ni tenía nada. La Casa de Papel la vio el mundo entero. ¿Por qué? Porque había una historia potente detrás, bien contada. Y eso convirtió a esos actores en estrellas. Y eso le daba a las plataformas una posibilidad de lanzar tantos actores talentosos a un estrellato impresionante. Era como la oportunidad de oro de nuestra industria. Sobre todo porque tenemos la capacidad, yo me veo series de Sudáfrica, polacas y lo otro, y descubro actores y digo, ¿qué clase de actor que de otra manera no los hubiera visto en mi vida? Las plataformas han tenido eso. Entonces, ese tipo de cosas, al volvernos a soy más famoso o atraigo más gente, yo la verdad lo pongo en duda. Yo no creo que tengamos un Star System del todo. Creo que me parece contraproducente que salgan los mismos actores en todas las series, porque llega un momento en que el espectador también va a cansarse, porque el actor, o sea, también una de las magias de nuestro negocio es descubrir nuevas historias, nuevos actores, o sea, nuevas formas de contarnos las cosas. Por eso lo del calamar fue algo que traspasó barreras y como esa, muchos ejemplos de serie en todas las plataformas. Yo pienso que de alguna manera es un tema que regresar a ese modelo, que era el modelo que tenían las televisiones generalistas porque pensaban que esos actores conocidos eran los que más iba a seguir la audiencia, yo pienso que hay muchísimos ejemplos de que eso no es así. Y solamente lo que ha sucedido es que se han encarecido mucho las producciones y muchas veces los resultados no han sido los que se esperaban. Entonces creo que hay que retomar un modelo híbrido de seguir apostando por actores que sean talentosos y que los puedas proyectar en estrellas, ¿me entiendes? Y puedes seguir utilizando a los actores que son más conocidos, pero creo que hay que variar el dominó. No puede ser que entres a una plataforma y las 5 series que veas, los protas sean los mismos. Que a veces pasa, ¿eh? Sí, no, a veces pasa. Pasa mucho y te metes, yo me meto a catálogos y digo, macho, las últimas 7 pelis que han puesto, el protagonista, está el mismo protagonista en 3, es como de... No, y en una hace de mecánico, en otra hace de abogado y en otra hace de doctor. Entonces, a lo que me refiero no es que el actor no tenga capacidad para hacerlo, es que realmente creo que estamos desaprovechando una oportunidad de oro donde además el público puede decir mucho en eso, porque tiene una actitud mucho más, por llamarlo de alguna manera, más activa y puede también decirte, oye, ¿qué clase de actor ese? ¿Quién es? ¿Entiendes? Y ponerte de alguna manera en un escenario que ustedes antes, o sea, las series que hice en España no viajaron todo lo que no hubiéramos querido. No, era muy difícil. ¿Entiendes? Sin embargo, cualquier serie que hacemos ahora viaja al mundo entero. Y la ve el mundo entero. Y eso significa que el mundo entero te está viendo. No importa que tu personaje, como tú dices, dure 2 minutos o dure 28 escenas. Te están viendo. Claro. Y eso también es tan importante y lo sumo a lo del tema de los eventos. Es muy importante que te vean. No importa, que te vean en 7 producciones, aunque en cada una hagas una escena. Pero te están viendo. Sí. Si no sales, no tienes exposición. Total. La gente no va a saber porque luego también en la línea de tu pregunta los criterios de selección para un actor incluso van cambiando, ¿no? Con los tiempos. O sea, por ejemplo, ahora, y tú que eres actor, te hago una pregunta. ¿Tú cómo consideras que un actor se elija, por ejemplo, en base a sus seguidores y no a su talento? Me ha pasado. ¿No? Eso es frustrante. O sea, ¿lo consideras como ético? A mí no. Y lo digo públicamente. A mí me parece deplorable que se elija a un actor. O sea, lo puedo entender en un caso extremo donde necesitas un cabeza de cartel y entonces estés debatiendo este tipo de productores que piensan, que dicen, vale, este tiene 8 millones de seguidores y este tiene medio millón y nos va a causar que venga más
público a ver la serie o la película. No siempre funciona. Hay muchos casos de muchos actores conocidos que tú dices, Pero es que no va a Mario funcionar. Casas. Podemos poner el caso de Mario Casas, lo voy a poner con mucho cariño. Mario, no todas las películas que ha hecho han funcionado. Y tú dices, Pero es que ni siquiera es por eso. claro, Es que todavía la pregunta es, ¿las personas que siguen las redes sociales pagan una entrada en el cine no. a ese nivel de porcentaje? ¿Esas personas que siguen las redes sociales pagan una suscripción a una plataforma? ¿O esas personas ven la televisión en abierto? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Qué público O sea, tienes? Esa es la pregunta que hay que hacer, porque creo que si no, enfocamos mal. Incluso para el Enfocamos actor. mal el producto, Incluso para el actor. Sí, O sea, pero para la propia plataforma. para ti como actor, tú cómo considerarías que te elijan por tus seguidores y no por tu talento, ¿no? A mí A no ti. me gustaría, porque yo quizás soy un purista de alguna manera de esta profesión. Yo creo que la gente tiene que llegar a los trabajos por mérito, no por enchufe, no por seguidores, no por este tipo de cosas, porque entonces en realidad le está tirando un balazo en el pie a la persona. Ujú. O sea, es como toda esta cosa que ya dará para otro podcast. Es como de, ahora hay que dar más oportunidades a las mujeres. Pero vale, ¿le vas a dar la oportunidad porque tiene un buen proyecto y es buena o simplemente porque es mujer? Porque entonces no me parece justo. Tú tienes que darle la oportunidad a la persona por el talento. Exacto. Porque es la persona perfecta para hacer eso. Lo que pasa es que no siempre aplica así. Y Bueno, es, la mayoría de las veces no aplica así. no aplica así. Y es triste porque entonces ves muchos influencers, chavales que tienen 20 o 30 millones de seguidores y los meten en una película Sí. o los meten en una serie de X plataforma. Y tú dices, ¿lo estás metiendo porque realmente puede hacer ese personaje? Porque sí, hay de repente personajes que dices, oye, mira, igual podría ser desconocido, te sale un Miguel Herrán por ahí o tal. Vale, ok. Pero eso no es la norma, No. eso es la excepción. Entonces, que tú me quieras vender que un Miguel Herrán gane un Goya siendo desconocido y porque lo han visto en el parque, se me hace muy injusto para los millones de actores y actrices que se preparan en sus carreras para tener una oportunidad. Porque entonces, ¿qué le estás diciendo a un niño o a una niña que quiere ser actor o actriz? Vete a un parque, que aparecerán unos directores de casting y entonces, como les vas a encajar, te darán un casting, llegarás a una serie y entonces serás famoso mañana, que es el concepto que más me revienta de esta profesión, el concepto de famoso. ¿Qué famoso? Para mí famoso es gente que se dedica a la prensa rosa, gente que se dedica a hacer realities. Uno es actor. Yo cuando empecé en esta profesión tuve la oportunidad de que un gran amigo mío con una trayectoria increíble en España me dijo, a ver Juan, ¿tú qué quieres ser? ¿El chico guapo del momento o ser actor? Porque son dos caminos distintos y es para asesorarte de lo que tú quieres. Si tú quieres ser actor o actriz, la carrera es por aquí. Es una carrera, es una maratón, no es un sprint de 100 metros. Entonces, hay que convivir con ello. Las redes sociales ahora mismo están de moda. Pues si eres actor o actriz, úsalas. Úsalas. Sería una tontería no usarlas. Y yo considero que, como digo, ustedes tienen que tener exposición, ustedes tienen que mostrarse. Creo que es una gran herramienta para usarla bien, ¿entiendes? Y no caer tampoco en ese juego, o sea, pero creo que todo lo que les sirva a ustedes para, de alguna manera, estar como presentes, creo que es válido, ¿entiendes? Pero una cosa no tiene que estar reñida con la otra, ¿entiendes? Sí. El problema es, de lo que te digo, el problema es que muchas veces hay un enorme desconocimiento o creemos que tenemos el conocimiento de que alguien, porque es famoso o porque nos gusta, va a hacer que funcione el producto. Y no vamos al origen de estas cosas. Si no tienes una buena historia, el primer capítulo y el segundo lo van a ver, pero a partir del tercero no lo van a ver. Claro. ¿Por qué? Porque cada vez el espectador, en este sentido, con la gran cantidad de plataformas, la gran cantidad de televisión, la gran de ventanas que tienes, cada vez el espectador se ha hecho más inteligente. Yo no doy abasto con tanta producción. ¿Entiendes? Llega un momento que tengo todas las plataformas y digo, me he saturado, ya no veo nada, me voy a dormir. De tanto que hay, ¿no? Es un gran momento para lanzar mucho talento, ¿no? Pero bueno, no me quiero clavar con esto. Creo que todo es respetable, cada quien decide cómo hace sus cosas. Yo siempre digo lo mismo, escucha, con el dinero privado, que cada quien haga lo que quiera. A mí me fastidia más el dinero público, que de repente es como de, oye, el dinero público es de todos, ¿sabes? Entonces como habría que mirarlo un poquito con más cariño, ¿no? Antes de cerrar el podcast, quedan 4 preguntas. 2 las voy a hacer yo para cerrar y os dejo la oportunidad de que cada uno me haga una pregunta. Esto ya es un clásico en este podcast, que los invitados me hagan una pregunta, así que quien quiera empezar, adelante. Que yo te haga una pregunta. Tú me a haces ti. una pregunta y Harold otra. Em,
Bueno, no sé qué tan comprometedora puede ser. Pero bueno, no, voy un poco en la línea de lo que hablamos. Para ti, ¿qué te enriquece más? ¿En los medios audiovisuales, el cine, la televisión y demás, o las redes sociales? Podcast, YouTube, etcétera, ¿no? O sea, ¿con qué te sientes más realizado? Buah, has tocado la pregunta, ¿cómo se nota que somos amigos, cabrón? Llevo 20 años siendo actor, me considero un actor / creador, amo esta profesión, me he desilusionado muchas veces, me he ilusionado muchísimas más todavía. Es una carrera muy desagradable a momentos, muy solitaria, renuncias a muchas cosas. Yo soy español, vivo en México, llevo 5 años aquí. Nadie ve eso, ¿no? La gente solamente... Yo mis éxitos te los cuento en 2 minutos, para mis fracasos y mis aprendizajes necesitaría 8 horas, ¿no? Creo que ese es el lado que la gente no muestra, por eso me fastidia tanto cuando escucho entrevistas. Yo escucho entrevistas y podcasts desde que tengo uso de razón. Y veo que la gente siempre quiere sonreír con yo nunca he dudado de estar en esta profesión, yo nunca he pensado en dejarlo, yo sí, todos los días. Durante 20 años lo he pensado casi cada día. Esto es pa' locos. Esto no es pa' cualquiera. Hay que estar medio loco. Yo no sé qué viene primero, si ser actor y luego estar loco o estar loco y luego ser actor, ¿no? / productor, / director, / lo que quieras, / ser artista. ¿Qué me gusta de hacer este podcast? Que el feedback es directo. Yo subo este episodio y me llueven 8.000 comentarios de la gente de no mames, te escucho el podcast mientras trabajo la noche y me hace súper amena el estar trabajando. Recibo mensajes de me iba a suicidar y he escuchado tu podcast de la ansiedad y de lo que contaste y no lo he hecho. De eso recibo todos los días. Recibo mensajes tan bonitos que a veces cuando tú haces una serie o una película, tú eres un vehículo. Tú eres un vehículo para contar la historia, eres un vehículo más dentro de la producción. Entonces, cuando se emite esa serie, no siempre me gusta lo que veo. Porque de cuando yo recibo un guión y me lo preparo en mi casa, a cómo se graba, a cómo me lo cambia el director, a cómo queda editado, a cómo se produce, o sea, a cómo queda finalmente, yo a veces lo veo, y esto se lo escuché a Javier Bardem, dice, a mí me encanta hacer mi trabajo, pero no siempre estoy de acuerdo con lo que resulta. Y tiene mucha razón lo que dice, porque tú de repente lo ves y dices, con lo bonito que era en el guión y qué cojones han hecho, ¿no? Es así. Ni el propio productor sabe a veces por qué ha quedado lo que ha quedado. A veces pasa para bien, y de una cosa que no era tan pro, de repente tú dices, madre mía, o sea, ¿cómo esto ha resultado así? A veces haces una actuación mediocre y el editor y el director hacen milagros para finalmente dejarte como un gran actor. A veces haces una gran interpretación y lo montan tan mal que quedas como un actor de mierda. No me decido por ninguna de las dos. En este momento el propósito de mi vida es servir a otros y hacer de alguna manera algo para aportarle al mundo. Creo que en las redes sociales hay mucho contenido basura que no le aporta a la gente y la gente está deseosa de tener un espacio donde poder aprender. Por eso os he traído hoy aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, sois personas que vais muchísimas producciones, muchísimos años en la industria y qué bonito es poder darle al play y poder aprender de gente como vosotros, ¿no? Es decir, ah, mira, Harold Sánchez, hostia, mira lo que ha dicho, hostia, qué tío más normal, ¿sabes? Hostia, mira a Sergio, tío, pues, hostia, un tío de Málaga que se fue a México y ahora dirige series buenísimas, ¿en qué momento, no? Pero mira, es que estudió psicología, o sea, todo bailado, ¿no? La vida te va llevando y creo que estoy muy feliz con lo que estoy haciendo, creo que hay momentos para todo, he podido fusionar la actuación con mi podcast, con el coaching, que ahora soy coach y ahora hago conferencias. Y entonces me subo a dar una conferencia y tengo todas las tablas de la actuación, ¿no? Porque digo, es mi mundo el escenario. Entonces, no sabría decidirme. ¿También crees que tenga algo que ver con el control que puedas tener? Por ejemplo, o sea, siendo actor, sabes que tu control llega hasta un cierto límite, ¿no? Y luego puedes decir, oye, claro, ¿por qué no me llaman más si yo sé que soy bueno, ¿no? En este caso, por ejemplo, tú dices, oye, yo voy a hacer un podcast o 3 o los que me salgan de los hoy y lo hago porque lo puedo hacer, ¿no? 100%. Y tengo el control de mi vida, ¿no? De mi trabajo, ¿no? Sí, yo creo que hay una gran parte ahí. Sí. Pienso que hay una gran parte ahí. No, yo por ejemplo te preguntaría, ¿dónde tú crees que has encontrado más oportunidades profesionales, en España o en México? México. Yo no me voy a quejar de España. Yo me fui, Harold, muy conflictuado con Madrid.
y Madrid me lo dio todo en realidad. Pero la sociedad española es muy distinta a la mexicana. ¿Tú puedes hacer una serie en España? Sí. ¿Puedes ser un chico de barrio como yo y llegar a hacer una serie? Sí. Pero eso no te garantiza nada. Y esto es lo que la gente no entiende. Yo llegué con 22 años a Madrid, hice una serie nacional cuando antes ni Netflix existía y la gente era fan de los de antes, ¿no? De que te veía en la tele y luego te reconocía en la calle, no había ni redes sociales casi. Y Madrid me lo dio todo, pero México tiene muchas más oportunidades. Y aquí si la haces de verdad. En España yo tengo amigos que la hicieron hace años y pues a trancas y barrancas, o sea, tampoco se han hecho millonarios, ¿sabes? Y aquí están ahora, ¿no? En México. Y muchos están aquí, ¿no? Entonces, amo este país, México es un gran país, tiene sus cosas como todo, no hay sociedad perfecta. A mí México me ha dado muchas oportunidades, es verdad que yo tuve que trabajar mucho mi ego, yo venía de trabajar mucho en España, llegué a México y yo vine por un cambio de aires, a diferencia de muchísimos actores y actrices que vienen porque en España no han trabajado. Yo venía de trabajar, pero me saturé. Llegué, toqué techo, ¿no? Como dice, digo, vale, ¿qué le sigue? O sea, ya no me están dando lo que yo quisiera, ¿no? El siguiente nivel. Pero, no sé, creo que México es muy, muy generoso. Hay oportunidades. Y creo que, y me gustaría como cerrar este tema diciendo lo siguiente. Muchas veces queremos que nos den oportunidades, pero nosotros no se la damos a nadie. Para mí el podcast en este momento es acercarme a esas personas que yo en algún momento sentí inalcanzables. Y lo voy a decir aquí. Para mí, por ejemplo, traerte a ti, Harold, y que hayas aceptado, para mí es una lección. Porque incluso yo muchas veces como actor, a lo largo de mi carrera, he visto a los productores como de, ni saben quién soy, son inalcanzables, jamás me pelarán. Y es como de, para mí ahora poder sentarme con gente así, ¿sabes? Decir, hey, soy Juan, oye, Harold, te quieres venir, vamos a hablar un poco y cuéntanos tu experiencia y tal, es súper enriquecedor. Porque me da una visión de la gente distinta. Creo que a veces nos ponemos a sacar conclusiones sobre la gente casi siempre sin tener la oportunidad, ni darnos la oportunidad de sentarnos delante, ¿no? Creo que los actores siempre pedimos y no damos. Y para mí el podcast es el ofrecimiento hacia las personas que yo admiro y respeto como vosotros dos. Decir, oye, sería un placer que os sentaréis hoy aquí a compartir conmigo una charla y que la gente pueda aprender de esto, ¿no? Y eso es el propósito en el que estoy. Que vienen producciones, que vienen series, que vienen cosas, lo recibo, ¿no? A mí siempre agradezco poder trabajar con amigos, que sigan contando contigo, es súper bonito. O sea, ¿a quién no le gusta que le llamen y digan, oye, me encantaría hacer este proyecto contigo? Es lo más bonito que puede existir. Hay alguien que está valorando tu trabajo. Hay alguien que está viéndolo y te está reconociendo, está diciendo, oye, o cuando ahora acabo de estrenar una película en Amazon y mi amigo me dijo como de, oye, Juan, he escrito el personaje pensando en ti, sé que es algo pequeño, sé qué tal. Y yo, escucha, sí, pero si no lo has leído, sí. ¿Lo has escrito pensando en mí? ¿Lo has escrito para mí? Ya digo que sí. Qué bonito es eso, es precioso. O que de repente, no sé cómo será entre vosotros, ¿no? Que de repente Harold diga, oye, Sergio, estoy en este proyecto, me gustaría que estuvieras como director, te puedo proponer. Es como, obviamente, es como de, qué bonito que reconozcan tu trabajo. No, y de eso se trata. O sea, yo creo que eso al final esto es un camino muy largo. Y yo creo que lo importante es ir generando, o sea, alianzas, amigos, o sea, toda la gente buena que te encuentres en el camino siempre va a ser bienvenida, siempre va a traer cosas buenas. Eh, en ese camino aprendemos lo bueno y lo malo. O sea, yo creo que lo importante siempre es ver el vaso medio lleno, quedarnos con lo mejor. Y de lo malo aprender. Aprender y no repetir esos errores o directamente intentar que esas cosas no vuelvan a pasar, ¿no? Pero creo que es un gran propósito. La verdad que gracias por la invitación. Sergio me dijo, Juan, y le dije, claro, no hay problema, dígame cuándo. Pero creo que esas cosas son necesarias. No soy el más experto en redes sociales ni en nada de estas cosas. Soy un hombre analógico en un mundo digital, eso lo digo. ¿Sabes? Todavía soy de los que me gusta imprimirme los guiones y hacer mis notas en ellos. Disfruto ese proceso porque creo que de alguna manera me remite a los orígenes y creo que eso está chévere. Pero la verdad, yo creo que creo que es muy importante lo que haces, ¿no? De devolverle a la gente
lo que posiblemente ha recibido de muchas otras, ¿entiendes? Y creo que eso es algo bonito. Y pienso que por eso te está funcionando y ojalá que te funcione bien y ojalá que lo vea la gente y no se aburra. Para que entonces volvamos por acá, pero, ¿sabes? Pero la verdad, gracias. La verdad que me he sentido cómodo, y hablar de estas cosas que normalmente es como las charlas diarias de Sergio y yo cuando nos vemos, ¿me entiendes? Que es, ¿te cuento las penas o me cuentas las tuyas? Hala, vamos, hagamos ahí un cóctel de penas, ¿no? Y entonces, ¿y cómo solucionamos para salir adelante? Pero creo que eso está bien, porque creo que de alguna manera, y de verdad, yo siempre exhorto a la gente a que no se detenga, a que la gente siga creyendo en sus posibilidades. Yo, en ese sentido, creo en los milagros, creo en el trabajo, creo en las personas, a pesar de que muchas personas me han podido desilusionar en este camino o me he podido sentir traicionado y demás. Sigo pensando, sigo creyendo en el ser humano. Creo que hay mucha gente buena y creo que me encontraré más gente buena en el camino porque esto es un camino que apenas uno va por ahí. O sea, que creo que queda mucho kilometraje por recorrer. Y la verdad, me encantaría y creo que la parte bonita de todo esto que estás haciendo es que le puedas dar a la gente un poco de devolverle ese tipo de cosas y si la gente te escribe tanto y la gente te mira tanto, pues, coño, a lo mejor es un gran camino, ¿entiendes? Y está chévere. O sea, que además le puedas a ellos y podamos ser cómplices también de esa gente y contarles un poco también nuestras vicisitudes, porque también la gente nos ve ahí como endiosados, el director y el productor, pero también Los que no sufren y se estresan. sufrimos, lloramos, nos estresamos, a veces nos molestamos, nos sentimos tristes porque se cometen injusticias, por cosas que no estamos de acuerdo, por cosas que a veces nos toca decir, bueno, pues hay que avanzar y somos de carne y hueso como todos, o sea, lo único que nos une, y creo que es el factor común, amamos lo que hacemos. Para nosotros es un disfrute, a pesar de encontrarnos con miles de adversidades, ¿no? Por lo menos que conozco también a Sergio, creo que es así. Y creo que eso para mí marca las diferencias, ¿no? Entonces, así que nada, o sea, la verdad que gracias, yo me lo he pasado muy bien. Eh, Has puesto temas sobre la mesa que requieren otros podcasts. Haremos más, Harold. Sobre todo porque son de largo recorrido. Hemos ido como ahí, pero sí, así que nada. Muchas gracias, Harold, de verdad. Mi querido Sergio, voy a cerrar contigo. Te voy a hacer una pregunta rápida, ¿te parece? Adelante. Sergio Sirvela, si tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Sergio que fuiste con 15 años, sabiendo todo lo que sabes hasta este momento de tu vida, ¿qué le dirías? Le diría, no tengas un plan B. ¿Por qué? Porque durante una época de mi vida siempre creí en que hay que tener plan A, plan B, plan C. Y no me arrepiento de ello porque eso me ha dado conocimiento, ¿no? O sea, yo he estudiado psicología, no puedo decir que he sido psicólogo porque no lo he ejercido como tal. Estuve 5 años en la psicología, he sido funcionario, tú lo sabes. Yo podía haber tenido una vida cómoda y tranquila. En algún momento pensé, digo, oye, esto del cine a lo mejor luego no funciona, ¿no? Entonces hay que tener un plan B. Y sí es verdad que me ha nutrido mucho, me ha dado mucho aprendizaje que hoy en día utilizo en mi carrera, pero también siento que he perdido mucho tiempo en cosas que al final no quería dedicarme, porque cuando yo estaba trabajando, digamos, estudiaba cine, yo busqué un horario en mi trabajo para poder trabajar en las mañanas en mi trabajo y tener las tardes libres para irme a estudiar cine. Entonces era como, pero yo llegaba a mi trabajo y en lugar de hacer lo que tenía que hacer, estaba pensando en guiones todo el tiempo. Entonces era como, ¿realmente es aquí donde quiero estar o no? ¿No? ¿Realmente hay que tener un plan B en la vida o hay que darlo todo y morir con tus creencias, ¿no? Entonces, yo hubo un día que dije,
hasta aquí, ¿no? O sea, a la mierda el plan B. ¿Sabes? Y yo podía haber estado súper cómodo y haber tenido mis pagas y mis vacaciones y todo de puta madre. Y dije, tío, yo pues ser un soñador empedernido y cogí y vendí todo y me vine aquí a México con una maleta, básicamente. Y conocí a una persona nada más. Y bueno, y no vine por necesidad, no vine porque no me iba bien en España, porque tampoco yo intenté una carrera allí como tal, ¿sabes? Yo decidí venir aquí porque yo sabía que si me quedaba en España iba a tener mi plan B y yo no quería tener mi plan B. No quería estar en mi zona de confort. Entonces dije, yo me voy. Y yo me vine con la idea de venir un año. Ya llevo aquí casi 10. Y imagínate las aventuras y desventuras que he vivido aquí. Tú como inmigrante lo sabes y para una persona es difícil. Imagínate siendo extranjero, que no conoces la idiosincrasia, que estás solo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me ha tocado empezar desde cero hasta donde he podido llegar, ¿no? Pero con mucho corazón y mucho ahínco y no me arrepiento, en lo más mínimo. No me arrepiento. Bueno, siempre puedes decir, he sido esto y he sido lo otro, y me ha quedado ese aprendizaje, pero yo creo que hay que perseguir los sueños. A veces se cumplen, a veces no. No te digo que siempre se van a cumplir, pero tú te tienes que quedar con la gratitud de que lo has intentado. Y yo lo intenté y por eso no me arrepiento. Ah, me voy a emocionar, tío, porque sé todas las conversaciones que tenemos fuera de cámaras, todo lo que hemos debatido estos temas. Te agradezco y lo digo aquí públicamente. Gracias por darme soporte en momentos de oscuridad, por apoyar siempre mi carrera y mi trabajo, porque es importante, y para todas las personas que están escuchando esto, encontrar esas personas que te alientan en el camino cuando uno se queda sin aire, ¿no? Tú eres una de ellas en Gracias. mi vida. Gracias a ti también. Te doy las gracias. Sergio, Harold, ha sido un placer enorme. Y nada, para todas las personas que estéis escuchando este episodio, suscríbete al canal donde sea que lo estás escuchando, en cualquiera de tus plataformas, porque así pues podremos seguir viniendo aquí con Harold y con Sergio a debatir sobre la vida y la profesión. Espero que hayáis disfrutado este episodio y nos vemos en el próximo. Yo soy Juan Frensa y te espero próximamente, no te lo pierdas. Bye.